Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien y bienvenidos a este nuevo sábado. El día de hoy en nuestra serie Like Jesus estaremos hablando acerca de mucho fruto. Para ello vamos a leerle Juan capítulo 15 versículos del 1 al 17 que dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que mi Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Nuevamente Jesús les habla a los discípulos a través de una parábola en la que hace referencia a nuestra relación con el Padre, el permanecer en sus palabras y mandamientos, y nuestra función como verdaderos discípulos. Jesús les dice: yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Separados de mí, nada podemos hacer o nada pueden hacer. En la parábola Jesús hace referencia a que nuestro Padre Celestial es el labrador y que Él, Jesús, es la vid verdadera. La vid es un árbol que produce uva, fruto con el cual se produce el vino. Y el labrador es quien labra la tierra, hace que sea más productiva, la cuida y la limpia. En este caso el labrador es quien la poda y limpia las ramas, quita todo lo que puede impedir que éstas puedan dar fruto, además de cortar también las que no dan fruto. Jesús hace mucho énfasis en esta enseñanza en permanecer en Él, y asimismo Él permanecerá en nosotros, en permanecer para que podamos dar fruto. Esto nos hace pensar en una sola cosa: Jesús es el centro de nuestras vidas. Jesús es nuestro modelo a seguir e imitar. Separados de Él, nada podemos hacer. Cuando meditaba en este pasaje, hacía una comparación en mi vida de las veces que he tomado decisiones por mi cuenta y las veces que he tomado decisiones bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de nuestro Padre. Y los resultados son completamente distintos. Así que en este pasaje Jesús nos lleva a tomar
dos acciones inmediatas a seguir como verdadero discípulo. Y la primera de ellas es permanecer. Luego de que el labrador, nuestro Padre Celestial, nos cuida, nos limpia, nos purifica, la primera acción que Jesús nos enseña es permanecer. Permanecer significa quedarse, esperar, mantenerse sin cambio en una situación o una condición, mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Tiene como sinónimo persistir, perdurar, continuar, quedarse, perseverar y mantenerse. Jesús llama a sus discípulos con insistencia a que permanezcan en Él, ya que sin Él no son capaces de hacer nada, a tener una comunión viva con Él. Permanecer en Jesús va más allá de cualquier circunstancia o de cualquier situación en la cual podamos estar viviendo. Por nuestras mentes pueden pasar planes, proyectos, sueños, negocios, estrategias de emprendimiento, entre muchas cosas más. Y no está mal pensar en todo esto, pero a veces somos ligeros en tomar decisiones, y mucho más cuando tenemos años planificando o años trabajando en eso. No escuchamos a nadie y nos volvemos autosuficientes. Hasta que llega el punto del momento difícil, la situación complicada, llega la tormenta y comenzamos a buscar el porqué del asunto. Buscar a los responsables, echarle la culpa a esto o echarle la culpa a aquello, sin darnos cuenta que todo comenzó desde el principio, desde el momento que decidimos o desde el momento que decides hacer por ti mismo, sin consultar nada a Dios. Y creo que a veces somos un poco tercos, para no decir que somos muy tercos, en tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y cuando vemos el edificio derrumbarse, entonces sí decidimos acudir a Dios. Y no digo que esté mal acudir a Dios, por el contrario, tengo la certeza o la seguridad de que podemos ahorrarnos muchas situaciones negativas en nuestras vidas cuando lo buscamos, cuando lo ponemos de primero y permanecemos en Él. Jesús es explícito cuando dice: separados de mí, nada pueden hacer, nada podemos hacer, lo necesitamos en todo. Y tanta insistencia con este tema que hace Jesús en permanecer, que nos enseña a permanecer en su amor, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo y dando la vida por nuestros hermanos, amando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, en hacer su voluntad. También nos dice que permanecer en su palabra, obedeciendo lo que está escrito en ella, sus mandamientos, escudriñando y estudiando, y que podamos agradarlo con todo lo que hacemos. Permanecer en las palabras que Jesús nos enseña. Y algo aquí que me gusta muchísimo es que cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, enseguida venían todas las consecuencias negativas, todos los conflictos, las destrucciones, venía todo lo malo cuando se desenfocaban, se apartaban. Pero enseguida que decidían arrepentirse y pedirle perdón a Dios y volver a hacer su voluntad y cumplir todos sus mandamientos y todos sus decretos y estatutos, entonces Dios los perdonaba y empezaba a actuar a favor de ellos. Y eso me encanta porque nos lleva a nosotros a que entonces todo el tiempo permanezcamos en la palabra de Dios, permanezcamos en hacer su voluntad, en hacer lo correcto, en hacer lo que Él nos dice. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos lo que Él nos dice? Si no estudiamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente allí podemos encontrarlo. No solo es orar y ya, no. Es orar y leer su palabra. Las dos cosas son importantísimas. Y es el otro punto que nos dice Jesús, en permanecer en intimidad, que tiene que ver con lo que dice Joana, con oración. En intimidad, conociéndolo cada día, en intimidad, llenándonos de su presencia, en intimidad, adorándolo en espíritu y en verdad, en intimidad, velando y orando en todo momento. Una verdadera relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Permaneciendo en Él, los discípulos podrían pedir lo que quisieran y lo recibirían. Jesús les dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Nos está diciendo no solamente a los discípulos, nos lo está diciendo a nosotros también.
La única condición que nos dice Jesús para dar fruto es permanecer en Él. Separados de Jesús, los discípulos no podrían llevar ningún fruto. Nosotros no podemos llevar ningún fruto si estamos lejos de Él. Y aquí pasamos a la segunda acción, que es producir mucho fruto. La vid tiene como función dar fruto. Por eso el labrador cuida las ramas, las limpia y las poda para que pueda seguir produciendo mucho fruto. En esta acción tenemos dos caminos: las ramas que dan fruto y las ramas que no dan fruto. Jesús deja claro y nos advierte que las ramas que no dan fruto son ramas inútiles y secas, que como consecuencia de no dar fruto, el labrador las corta y son quemadas en el fuego. Suena fuerte, suena duro, pero cuando una rama es cortada, nada puede hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Sin duda, una acción nos lleva a otra. Como dijimos hace un momento, cuando caminamos por nuestra cuenta o lo hacemos a nuestra manera, terminamos estancados, secos, vacíos, solos y frustrados. Y un ejemplo de esto que se nos pudiera venir a la mente es que seguramente podemos pensar en esas personas que son exitosas o esos famosos exitosos que de repente ni conocen a Jesús o no saben quién es, no tienen una relación con el Padre. Y pues vemos que ellos tienen éxito en las cosas que hacen. Y podemos decir, bueno, pero entonces ¿cómo es que me estás diciendo que sin Jesús nada podemos hacer? Pero entonces estas personas han logrado sus objetivos o sus metas, las metas que se han propuesto. Y es que sí, probablemente las hayan logrado, probablemente hayan alcanzado cosas en sus vidas, pero simplemente eso queda allí y ya. No solamente en Jesús podemos encontrar esa plenitud y solamente en Jesús podemos seguir dando frutos. No hace mucho leía la historia de una gimnasta que ella decía que luego que ella compitió en las Olimpiadas, decía que había caído como en una depresión o tener una vida sin sentido. O sea, para ella ahí había terminado ya todo, luego de que ella hizo esa competencia y ya. Y es que simplemente cumplió ese objetivo y ya quedó vacía, quedó frustrada, quedó sin un sentido, sin un rumbo, sin un propósito. Y esa es la diferencia. Cuando estamos en Jesús, entonces damos fruto, mucho fruto y mucho más fruto, y es constante, es todo el tiempo. No es que terminé una meta y ya y terminó todo, no. Son frutos para siempre, son frutos en todo momento. Y es que el labrador, nuestro Padre Celestial, siempre buscará que las ramas den mucho fruto, pero para ser fructíferos debemos permanecer. Producir mucho fruto representa ser verdaderos discípulos, cumplir con nuestro propósito, testificar y proclamar el Evangelio, glorificar al Padre, ser como Jesús. Necesitamos dar fruto. Tiene que ser parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obra es muerta. O sea que el Señor quiere que nosotros demos frutos. Llevar frutos demuestra que somos verdaderos discípulos de Cristo. Y cuando hablamos de llevar fruto o de producir fruto, no se trata de caer en comparaciones o competencias. De que si yo doy más fruto que otra persona, o de que sentirme menos si alguien da más fruto que yo. En Marcos capítulo 4 versículo 20 Jesús les enseña también con una parábola diciéndole que aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso necesitamos permanecer para producir mucho fruto y no cualquier fruto. Porque también Jesús, en el pasaje que leíamos al principio, en el texto base de esta enseñanza, en el versículo 16, Jesús les está diciendo, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, unos frutos eternos, frutos reales, frutos que trasciendan, frutos generacionales. Y en conclusión tenemos de que los frutos que nosotros tenemos que producir tienen que ser frutos verdaderos, frutos para dar vida. En Mateo capítulo 7, versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Necesitamos
dar buenos frutos, que ninguna situación nos limite para dar frutos. Por eso, permanecer en Jesús es la base imprescindible para dar buen fruto. Ser como Jesús representa producir muchos frutos proclamando el mensaje de salvación donde quiera que nos encontremos. Y de esta manera vamos a glorificar a nuestro Padre con nuestras acciones y con nuestro testimonio. Like Jesus. Y este ha sido nuestro sábado Yeah, como todos los sábados, que siga siendo de mucha bendición, que sigamos poniendo en práctica todas estas enseñanzas. Y recuerden compartir este mensaje con sus amigos, no se lo guarden, no se lo queden. Recuerden que una de las maneras que podemos dar fruto es compartiendo, llevando el mensaje. Entonces no se queden con este mensaje y compártanlo con los demás. Si les gustó, denle like y déjenos saber sus comentarios aquí en nuestro canal. Y también recuerden suscribirse. Nos vemos en un próximo sábado.